Vamos a grabar, ¿no? Ya, una vez que ya hemos realizado esta primera parte de los circuitos en serie, vamos a analizar los circuitos en serie paralelos. ¿Sí? Y vamos a plantear un ejercicio. ¿Sí? Para ello voy a plantear que yo tengo aquí una fuente de voltaje de 12 voltios. ¿Sí? Voy a asociar una resistencia a este circuito y le voy a asociar un diodo de silicio. ¿Sí? Y aquí voy a poner que tengo una resistencia de 3.3 kiloohmios. ¿Sí? Tengo aquí un diodo de silicio y en paralelo a este diodo de silicio yo voy a conectar un diodo de germanio. ¿Sí? Entonces, yo le voy a pedir que usted determine el voltaje de salida de este circuito, el voltaje en esa resistencia que tengo ahí, esa única resistencia, y el punto de operación de cada uno de los diodos que tenemos ahí. En este caso tenemos uno de silicio y uno de germanio. ¿Sí? Entonces, siguiendo el procedimiento, tenemos esta fuente de tensión que genera un flujo de corriente en este sentido, ¿verdad? Y esta corriente a su vez va polarizando cada uno de los elementos, va cruzando por la resistencia y tiene más, menos voltaje en la resistencia. Llega la corriente, ¿verdad? Llega, en este caso voy a decir que este es el nodo A, y se va a dividir, ¿verdad? Por acá yo voy a decir que se convierte en una corriente del diodo 1, y viene y se divide hacia el otro lado, y tiene una corriente en el diodo 2. De esta forma van quedando polarizados los diodos, y me va quedando voltaje en el diodo 1, más, menos, y voltaje en el diodo 2, más, menos. ¿Sí? Entonces, una vez que polarizamos, vamos a establecer el circuito equivalente de esos diodos. Es decir, vamos a saber si están polarizados en directa o en inversa. Para ello voy a sacar aquí mi diodo de silicio, tal cual como está ahí. Lo voy a dibujar acá de nuevo. Tengo más, menos, voltaje V de 1, y tengo un flujo de corriente en este sentido. Y es un diodo de silicio. Por lo tanto, este diodo está polarizado en directa o en inversa. ¿Qué me dice Abel? ¿Qué está polarizado? En directa, ingeniero, en directa. Correcto, Directa. ¿verdad? Está polarizado en directa. ¿Por qué? Porque el ánodo del dispositivo, ¿verdad? Se polarizó positivamente y el cátodo negativamente. ¿Sí? Entonces se polarizó en directa, por lo tanto, ¿cuál es el circuito equivalente de un diodo de silicio polarizado en directa? Cerrado. Una caída, es como un circuito Una caída de cerrado, tensión. pero tiene una caída de 0,7 tensión de 0,7 voltios. voltios. ¿Qué pasa con el flujo de corriente? ¿Hay o no hay flujo de corriente? Sí hay flujo de corriente. Efectivamente, muy bien. Hay el flujo de corriente. Ahora vamos a determinar el circuito equivalente del diodo de germanio. Saco el diodo de germanio. Él quedó polarizado de esta forma, más, menos B2, y tiene un flujo de corriente en este sentido. ¿Cómo quedó polarizado este diodo? ¿En inversa o en directa? Directa. Correcto, ¿verdad? Tiene una polarización en directa. ¿Por qué? El ánodo se polarizó positivamente y el cátodo negativamente. Circuito equivalente para un diodo de germanio polarizado en directa. 0,3 voltios. Con una caída de tensión de 0,3 voltios. Correcto, una caída de 0,3 voltios. ¿Qué le pasa a la corriente? Fluye. Existe. Fluye a través Sí, del existe. dispositivo. Muy bien.
Entonces, una vez que he establecido el circuito equivalente, ahora el siguiente paso es reemplazar, ¿verdad? En el circuito original. Voy a ponernos acá abajo. Entonces voy a volver a redibujar mi circuito. Entonces ahora tengo 12 voltios, ¿verdad? Tengo una resistencia de 3.3 kiloohmios. El circuito equivalente del de silicio me dice que es 0.7 voltios, según lo que analicé. Y el circuito equivalente del de germanio, pues me quedó 0.3 voltios, ¿verdad? Reemplazando con el análisis que hemos hecho. Ahora, ¿a usted le parece que hay algo raro por aquí? En lo que acabamos de dibujar. Sí, el sentido de la corriente. Ya, no hemos dibujado el sentido de la corriente. La corriente viene así, por aquí pusimos que efectivamente hay el flujo de corriente, por acá también hay el flujo de corriente. En los circuitos en serie sabíamos que las corrientes en serie son iguales. ¿Qué pasa con los voltajes en paralelo? Son iguales también. Correcto, ¿verdad? Nosotros de los criterios que nos enseñaron en el primer semestre, nos dijeron que los voltajes en paralelo son iguales. Así como nos dijeron que las corrientes en serie son iguales, el voltaje era en paralelo, son iguales. Quiere decir que yo nunca me puedo ir fuera de estos criterios, ¿sí? Por lo tanto, estos dos diodos estaban en paralelo. 0.7 es igual a 0.3 voltios. No. No, ¿verdad? Quiere decir que yo no voy a poder polarizar estos dos diodos con diferentes caídas de tensión, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Se va a polarizar únicamente el diodo de menor caída de tensión. Porque este se polarizó primero. De menor caída de tensión. Entonces, ya para no irme con este criterio de electrónica que yo conozco, voy a tener que abrir el diodo de silicio, ¿sí? No se va a poder polarizar en directa, es decir, este diodo se va a tener que polarizar en inversa. Y si se polariza en inversa, es decir, se va a abrir. ¿Qué le va a pasar a la corriente I de 1 si se abre el circuito? Cero. Se hace cero, Se ingeniero. hace 0 miliamperios. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que nosotros no podemos seguir una línea recta, simplemente reemplazo y me pongo a hacer los ejercicios. No. Analizo y me reemplazo y me pongo a analizar. A ver, estos dos voltajes están en paralelo, tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces voy a tener que descartar uno, voy a tener que abrirlo, ¿sí? Entonces, una vez que hice ese análisis, ¿sí? Que reemplacé, ahora sí, ya puedo calcular. ¿Qué le había pedido calcular? Le había pedido calcular voltajes de salida, voltaje en la resistencia y puntos de operación de los diodos. Entonces vamos a calcular todo eso. ¿A qué va a ser igual el voltaje de salida? Si yo digo que voltaje de salida es en el último dispositivo, sería aquí. ¿A qué va a ser igual el voltaje de salida? 12 menos 3, 12 menos 0,3. No, únicamente 0,3 voltios. Es como que hay aquí una fuente de tensión. ¿Ya? 0,3 voltios. Ahora, si yo le pido calcular el voltaje en la resistencia, ¿cuánto va a ser el voltaje en la resistencia? Sí, por simple inspección. ¿Quién me dice? Ahí sí le resto la... Ah, correcto, ¿verdad? Ahí sí, 12 menos 0.3, ¿cuánto es? 11.7, ¿verdad? Sí. 11.7 voltios, ahí por haciéndole por simple inspección, ¿no? Ahora, le pido determinar el punto de operación del diodo 1, que es el diodo de silicio. ¿Cuál es el punto de operación de este diodo? Voltaje del diodo, ¿cómo nos quedó?
¿Cuánto hay aquí? 3 voltios. Cero. ¿Cuánto hay? 0 voltios. 0 voltios. Cero No. voltios. Recuerden que si es 0 voltios, 0.7. es un 0 corrientes cortocircuito. que hay ahí. ¿Cuánto hay ahí? 0.3 voltios. ¿Sí? Porque recuerden que está en paralelo con el punto de acá. Entonces, ¿aquí cuánto hay? 0.3 voltios. ¿Por qué? Porque si yo me vengo con un multímetro y me coloco aquí, ¿qué me va a dar el multímetro? Me va a dar los 0.3 voltios que están en paralelo, porque el multímetro, el voltaje se mide en paralelo también, ¿no? ¿Y cuánto me va a dar la corriente I de 1 del diodo de silicio? Ahí sí es 0. Ahí sí es Ese cero. sí es 0 miliamperios. Ojo que ya no puedo poner aquí 0, recuerden. Si yo pongo 0 es que es un cortocircuito, ¿sí? Yo no puedo decir que es 0 ahí. En un diodo no puedo decir que el voltaje es 0, al menos que sea un cortocircuito. En un diodo, ojo, ¿no? ¿Y el punto de operación del diodo de germanio? ¿Voltaje del diodo 2 cuánto es? 0,3 voltios. 0,3 voltios. ¿Y la corriente del diodo 2 la conozco? No, ¿verdad? ¿Pero la podré determinar? Sí. ¿Por qué? Porque las corrientes en serie son iguales y resulta que esta corriente principal que está aquí, si se Es dan la cuenta, misma ya de se la hizo segunda todo un malla. solo circuito, ¿verdad? Se hizo una sola malla, porque aquí ya se abrió, es como si no hubiera nada ahí, ¿no? Entonces aquí yo ya sé que la corriente principal es igual a la corriente del diodo 2, ¿sí? Así que bien puedo calcular a través de la malla, quedándome de la siguiente forma. Menos 12 voltios más 3.3 kiloohmios que multiplican al valor de la corriente y más los 0,3 voltios. Todo es igual a 0. Por lo tanto, el valor de la corriente me va a dar igual a 11.7 voltios dividido para 3.3 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto? 3.33 miliamperios. 3.33 miliamperios. Quiere decir que esto está circulando a través de mi circuito serie, ¿sí? Era un circuito paralelo, pero se hizo serie, ¿sí? Y las corrientes en serie son iguales. Y si sacas 0,3 voltios. ¿Sí? Voy a escribir aquí, ¿no? Porque se hizo un solo circuito. Por lo tanto, la corriente del diodo 2 vale 3.33 miliamperios. ¿Sí? Y calculé todo lo que me pidió el enunciado. Dije, perdón, me equivoqué. Sale 3.5. 3.54. 3.54. Sí. Bien, muy bien. 3.54 miliamperios. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? O sea, se abre el circuito, o sea, se abre ese diodo, pero sí existe un voltaje ahí. Claro, es que es lo mismo que usted tiene una fuente de tensión, ¿verdad? Aquí. ¿Verdad? Y usted simplemente le asocia conductor aquí, cables de los terminales de salida. Y si usted viene con el multímetro y se conecta aquí, le va a dar, por ejemplo, digamos que es tan fuerte de 12 voltios. El multímetro le va a dar 12 voltios. Si se conecta aquí, con respecto a esto, le va a dar 12 voltios. Si se conecta más acá, le va a dar 12 voltios. Si se va más acá, le va a dar de nuevo 12 voltios. Si se va más acá, igual le va a dar 12 voltios si se conecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos dos conductores se asociaron directamente a los terminales, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a ver aquí, esto,
Y este punto, ¿a dónde está asociado directamente? Inge no está moviendo su pantalla. Ahí ya se movió. Estaba solo señalando los colores. Ya, muy bien. Entonces, si yo mido a través de todo este conductor que está aquí, con un multímetro, en cada punto, este punto con respecto a este punto me va a dar 0.3 voltios. Este punto con respecto a este 0.3. Este con respecto a este 0.3. Este con respecto a este 0.3. Siempre me va a dar 0.3. Quiero medir el voltaje en esta resistencia, tendré que ponerme entre estos dos terminales, ¿verdad? Para poder medir el valor de voltaje aquí. Y si quiero saber acá, si mido acá con respecto a este punto de abajo, pues siempre me va a dar 12 voltios, ¿no? Por eso, porque están conectados en paralelo. Estos cables no se hace conductor seguido. Simplemente se abre aquí, pero queda como un hilo conductor. Ingeniera, en este caso, este tipo de diodo también es como una llave, ¿no es cierto? O sea, solo me va a permitir ese límite de voltaje que es 0,3 voltios, no más de eso. No, nosotros podemos dejar pasar, deja pasar flujo de corriente, ¿no? Ese es el sentido. Y bueno, a través de él efectivamente, solo hay como una pequeña pérdida de 0.3. Pero yo bien acá puedo poner una carga, una resistencia de 1 kiloohmio, de 10 kiloohmios, no se me ocurre. Y va a haber flujo de voltaje, va a haber un flujo de voltaje normal, ¿vale? Va a permitir que el diodo le va a permitir simplemente, él como no es un dispositivo perfecto, por así decirlo, tiene una caída de tensión, ¿sí? Se ve un poco más claro eso en los rectificadores de media onda, en las aplicaciones de corriente alterna se ve un poquito más claro que es un interruptor tal cual el diodo, solo que tiene una pequeña caída de tensión, que él deja caer esa caída de tensión, pero pasa la corriente. Y al dejar pasar la corriente, deja pasar ese flujo o esa intensidad para prender cualquier carga, ¿no? Con el valor que esté asociado. Digamos que tengo aquí 12 voltios, en este caso a la carga le va a dejar pasar 11.7 voltios porque él se roba un poquito, porque él no es ideal, tiene esa pequeña caída en él, ¿no? Ese más bien es el sentido, es un interruptor, así siempre tiene que ver. Un interruptor que deja pasar o no corriente, así tiene que ver. Y no sé por ahí, Abel, si en algo le despejó un poquito eso. Entonces, ingeniera, con esa analogía, si yo pongo el multímetro entre el diodo de germanio, donde tengo las 0,3 voltios, ¿me va a dar, siempre me va a dar 0,3 voltios? Sí, puede que en la vida real le dé un poquito, variando un poquito más. Sí, sí. O sea, mi pregunta es porque si tengo 12 y en la resistencia apenas se me cae 11 voltios. Uh-huh. Acá se le cae el 0.3. Simplemente se fue distribuyendo, sí. Fue cayendo ya se cada me queda ahí, casi todo el voltaje se me queda ahí. Sí, pero es que usted le hace una mala analogía. Usted no tiene que hacer la analogía con el voltaje. Tiene que hacer la analogía con el flujo de corriente que cruza a través del dispositivo. Usted puede aquí excitar con una carga, digamos, que pone después una resistencia, o digamos una carga que funcione con 12 voltios, con 10 voltios. Va a funcionar. El sentido es que el diodo va a dejar que se prenda o se apague esa carga, es decir, va a dejar que cruce o no la corriente. No debe analizarle desde el punto de vista del voltaje, sino desde el punto de vista si le deja pasar o no la corriente. Ahí es donde yo me confundo, o sea, en realidad es a la corriente a quien administran los diodos. Sí, es lo mismo que, por ejemplo, el interruptor que usted tiene en su casa, ¿verdad? Sí. Este interruptor usted normalmente lo coloca a los 110 voltios de corriente alterna y por acá pone el neutro, ¿verdad? Sí. Sí. Digamos que este interruptor está hecho con un hilo conductor que ofrece cierta resistencia. Cuando se cierra, a pesar de que deja cruzar la corriente,
hay una pequeña resistencia, chiquitita, digamos, que hace que no haya aquí 110, que no llegue directamente 110 acá a la carga, sino que tal vez aquí, por esta resistencia, se come un poquito la corriente, digamos que hay una pequeña resistencia ahí de 1 ohm y algo así, ¿no? Por ende, aquí vamos a decir que se cae, digamos, voltio. 109, así. Ya queda 109, ¿no? Pero él se cae ese insignificante voltio en esta resistencia del conductor del interruptor manual que usted tiene en su casa, pero él no ofrece mayor resistencia, más que esa pequeña caída, pero deja pasar el flujo de corriente, y a mí eso es lo que me importa, ¿sí? Que pase el flujo de corriente, porque mi carga lo que necesita es esta generación de corriente para poder prenderse, ¿sí? Es como cualquier conductor que usted tenga, un bobinado, un motor, todos tienen, los conductores ofrecen cierta resistencia, y al ofrecer cierta resistencia siempre van, como usted dice, a comerse un poquito de voltaje, ¿sí? Pero como vemos en el diodo son 0.7 voltios, son 0.3 voltios, que son fácilmente discriminados, digámosle así, porque no son dispositivos ideales, ¿no? No es que se van a cerrar y se van a abrir y aquí van a ser directamente 0 voltios, ¿no? Ellos tienen una pequeña caída, ¿no? Pero ellos hacen esto, dejan cruzar la corriente. El interruptor también se come aquí un poquito, pero a usted lo que le interesa es que pase la corriente, que se cierre el circuito, ¿para qué? Para que se prenda. Entonces ahí, esa es la analogía que usted tiene que ver, que deje pasar la corriente. Casi todos los interruptores se comen siempre. Ya le digo, siempre se le va a comer un poquito, como usted dice, el voltaje, pero es indiscriminado. Comparado 12 voltios con 0.3 voltios, es nada, ¿no? Claro, es algo que no afecta directamente al voltaje Sí, completo. es una pérdida, sí, porque no debería comerse esos 0.3 voltios. Tendría que ser ideal, no tendría que comerse nada. Pero así funcionan los circuitos en la vida real, siempre se comen un poquito, ¿sí? Siempre hay una pequeña pérdida. No sé si por ahí... Sí, que ahí ya me despejó la inquietud. Gracias. Listo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio más, ¿no? Ahorita hicimos con un diodo de silicio y un diodo de germanio, y bueno, ahora vamos a hacer otro. Vamos a plantear con dos diodos de silicio, perdón. Igual la traba, como saben decir. Ya tengo aquí un diodo de silicio